Bueno, vamos a comenzar con este entrenamiento de medicina ayurveda. Lo primero que quiero contarte es acerca de los tres doshas para que empecemos por este concepto. Anota, Vata mueve, Pitta transforma y Kapha sostiene. Estos tres doshas, que es lo que vamos a ver a lo largo de esta formación, tiene distintas características y, bueno, cada dosha en el cual vamos a estar ubicados y vamos a poder ubicar a los hijos, a los familiares para poder construir, como les decía en el primer video, un ambiente, un hogar equilibrado en nosotros mismos y hacia los demás. Una vez que nosotros aprendemos a identificar estos doshas o estas tendencias, estas características, bueno, vamos a darnos cuenta de cuáles son también las necesidades que vamos a tener dentro de cada uno de estos grupos. Entonces, si Vata mueve, Vata debe aprender a enraizar, que ya vamos a ver qué es. Pitta transforma y tiene que aprender a moderar, ¿no? Si está desequilibrado. Y Kapha sostiene, entonces si Kapha está desequilibrado, va a aprender a soltar. Bueno, en este primer video vamos a ver el sustento filosófico espiritual de la medicina ayurveda. Es una ciencia milenaria que data de 3.000 a 5.000 años. Esto se describe en los Vedas, que son los textos sagrados de la India, ¿no? De donde surge también la ciencia del yoga. Está muy relacionado también a la filosofía budista. Y hoy vamos a ver la primer teoría dentro de las teorías y el origen fundamentales de la Ayurveda, que tiene que ver con la teoría de los 5 elementos. Eh, en el próximo video vamos a ver las otras 3 teorías para que podamos unirlo, ¿sí? Y comprender cuál es la base. Comprender la base es muy importante, así que te recomiendo que tengas tu cuaderno, que tomes nota, ¿sí? Y que te dediques este ratito para empaparte y conocer, ¿sí? Estos principios de la medicina ayurvédica que, bueno, son súper reveladores, son muy lindos y te van a encantar. Bueno, primero entonces, ahora vamos a ver la teoría de los 5 elementos. Los 5 elementos que describe la medicina ayurveda son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra, ¿sí? Esta teoría explica que hace miles de años atrás los sabios que sentaron las bases de la filosofía védica y de la ayurveda intentaron explicar los misterios del universo. Mm, Todas las filosofías ancestrales o espirituales desde la antigüedad, ¿sí? Fueron seres que tenían tiempo para la observación, ¿no? La observación del cuerpo, la observación de la mente, la observación de las emociones y del entorno que los rodeaba. Entonces, eh, desde estas observaciones y de esta conexión al cosmos, a la energía, a la conciencia infinita, fueron desarrollando una serie de principios, que es lo que estamos viendo ahora, que actualmente siguen teniendo vigencia y ayudan a sanar a miles de personas, ¿sí? Por eso es tan importante conocerlos, porque nos va a ayudar a eh, contactar con esta sabiduría interna, con este sanador, sanadora interna, que tiene la capacidad de autoequilibrarse y de equilibrar todos los entornos que lo rodean. Por eso eh, es tan importante, ¿no? Bueno, dice que arribaron a la teoría de que el universo está compuesto por 5 grandes elementos o estados de la existencia material, es decir, de la materia que nos rodea, que explican de qué modo las fuerzas macro y microcósmicas, ¿sí? Nosotros tenemos el macrocosmos, como es arriba, es abajo, el microcosmos, nuestros cuerpos y los entornos materiales que habitamos están conformados de, del mismo material, por decirlo de alguna manera, y están unidos entre sí. En sánscrito, que es la lengua hindú, también se conoce a esta teoría de los 5 elementos como Pancha Mahabhuta, que significa 5 grandes elementos, ¿no? Entonces,
repito, tenemos el aire, el fuego, el agua, el éter y la tierra. ¿Sí? Esto después va a constituir los doyas, que lo vamos a ver en los siguientes videos, y de estos doyas vamos a, bueno, llegar al test y llegar a cómo nosotros nos podemos ubicar dentro de estas naturalezas o a veces combinaciones. Bueno, estos 5 grandes elementos, si los describimos, el éter es el espacio, ¿sí? Es el campo o espacio en que la materia existe. En la física cuántica esto le llaman matriz divina o le llaman también campo cuántico, donde todo lo que se va desarrollando materialmente parte como de este vacío o espacio, ¿no? Después el aire representa el estado gaseoso de la materia, el fuego tiene que ver con el poder para cambiar el estado de cualquier sustancia, el agua representa la materia en estado líquido y la tierra es la materia en estado sólido, ¿sí? Esta teoría lo que considera es que el hombre es un microcosmos de la naturaleza y así como los 5 elementos están presentes en toda la materia, en todo lo que nos rodea, también existen en cada ser humano. Esto demuestra y explica la absoluta relación de interdependencia entre la naturaleza y el hombre. Es necesario que, bueno, aclaremos, ¿no? Que es incorrecto considerar eh, los elementos, ¿sí? Como como solamente los elementos. A ver, me voy a explicar dándote un ejemplo. El fuego no es solamente el fuego de una fogata, ni el éter es solamente el espacio entre planetas y estrellas, sino que cada uno de estos representa una fuerza vital que al unirse y combinarse con otras fuerzas son creadoras y sostienen la vida, ¿sí? Y esto es fundamental que hoy lo entendamos porque eh, nosotros tenemos una naturaleza, pero esa naturaleza la podemos ir modificando o equilibrando gracias a esta sabiduría, ¿sí? Eh, y también cómo nosotros vamos a, sabiendo las necesidades que pueda haber en otros doyas que nosotros identificamos, ya vamos a verlo esto más en profundidad, bueno, relacionarnos de mejor manera, no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. Y sobre todo con los niños que a veces no entendemos por qué son muy activos o por qué son más dormilones o por qué son más eh, ingeniosos ¿sí? O a veces tienen varias características, entonces no sabemos ¿sí? Qué podemos darles, qué recurso darles para potenciarlos. Por eso es tan importante que esto lo tengamos claro. Eh, bueno, entonces, estos elementos no son solo elementos, sino que son fuerzas vitales, fuerzas de vida, fuerzas creadoras cuando se combinan y sostienen la vida. Estos elementos están relacionados con aspectos energéticos y no solamente materiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros desde la dimensión energética, que también se llama no mente, vamos a crear en las distintas, en la dimensión material, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esta creación? Bueno, dependiendo lo que pensamos, lo que sentimos y después lo que sentimos nos va a llevar a una acción. Eh, emoción si lo leemos en inglés, es emotion, y motion es movimiento, ¿sí? Entonces las emociones son como el combustible o el propulsor que unido a lo que pensamos, a lo que creemos, va a generar acciones, ¿sí? Y esto ocurre a través de estos 5 elementos. Bueno, vamos a profundizar en cada uno de ellos para comprender mejor qué características tiene. Hoy vamos a ver características de la parte física, de la dimensión física, y características de la dimensión mental, emocional o de la psique alma, ¿sí? Eh, bueno, el éter, vamos con el éter. El éter, desde cierta perspectiva, ¿sí? Se define como el espacio donde suceden las distintas cosas, ¿sí? En la materia. Es universal, no tiene forma, no tiene existencia física, o sea que solo existe como una distancia que separa la materia. Según la física cuántica, nosotros si tomáramos, ¿sí?
sea, pudiéramos ver a nivel atómico, a nivel energético, este cuerpo que habitamos, habría mucho espacio entre cada átomo, porque si nosotros los átomos se juntaran, se generaría una explosión nuclear, ¿sí? Esto de la fisión nuclear que se conoce cuando los átomos se juntan. Entonces, el espacio atómico, que también llaman a esto materia y antimateria, es ínfimo, o sea que hay una distancia de 99,99999% entre cada átomo que compone esta dimensión física que habitamos. Recuerden que nosotros tenemos una dimensión física, una dimensión mental, una dimensión emocional y un espíritu o dimensión del ser donde nosotros nos conectamos a la conciencia universal. Bueno, el éter es vacío y liviano, ¿sí? Y en el cuerpo humano está relacionado con, anotar, la audición, ¿sí? La, eh, porque el éter sería, digamos, el medio por donde se transmiten las ondas sonoras, está presente en las cavidades, como la boca, la nariz, las vías respiratorias, el tubo digestivo, los capilares de los vasos sanguíneos, los tejidos y las células. Y psicológicamente o a nivel mental emocional representa el espacio donde se asocian sentimientos de libertad y expansión de la conciencia. Porque es esto de lo espaciado y por eso, bueno, ya vamos a ver qué consecuencias trae, ¿no? Y qué virtudes tiene este elemento. Bueno, como espacio que une a todo el universo, este elemento está relacionado con el amor universal y la compasión, ¿sí? Cuando hay desequilibrio o desarmonía, el éter se relaciona con sentimientos de aislamiento, separación, falta de conexión o falta de enraizarse, ¿no? Como que no contacta la tierra. Hay una angustia existencial y una pérdida de identidad. ¿Por qué? Porque en el éter, ¿sí? Es como que nosotros estamos en el aire, ¿sí? Eh, y si está desequilibrado este elemento en nosotros, nos va a costar mucho materializar cosas, ¿no? Como que estamos mucho en el mundo de las ideas o en el mundo del espacio, pero nos cuesta, ¿sí? Eh, aterrizarlo, ¿no? Bueno, segundo elemento, el aire. El aire es el estado gaseoso de la materia, cuyo atributo característico es el dinamismo o el movimiento. Tiene existencia, pero no tiene forma, igual eh, que el éter. Desde la Ayurveda se lo describe como seco, claro y liviano y móvil, ¿no? El aire está presente en los músculos, los latidos cardíacos, la expansión y la contracción de la actividad del sistema nervioso. En la psique o la mente relacionada a las emociones, en esa dimensión gobierna lo que es el flujo de pensamientos, ¿sí? Los deseos y la voluntad. El aire es entusiasmo, vitalidad, expresividad, con lo cual produce felicidad, frescura, excitación y alegría. Pero cuando está desequilibrado, es responsable de sentimientos de temor o miedo, ansiedad, inseguridad y nerviosismo. Yo lo que te recomiendo es que hagas, ¿sí? Como una tabla para poder poner las distintas características cuando estamos en armonía y cuando estamos en desarmonía. Escribir te va a ayudar mucho a recordar todo esto. Por eso se los recomiendo bastante, ¿sí? Bueno, el fuego, el tercer elemento que vamos a ver, es el poder capaz de transformar una sustancia sólida en una líquida y si seguimos agregando fuego la puede transformar en estado gaseoso, ¿sí? Entonces el atributo del fuego tiene que ver con la transformación. Sus características más relevantes son la luminosidad, el calor, la agudeza, la intensidad, la sequedad y la penetración, ¿sí? En el cuerpo va a estar representado por la vista y también tiene que ver con el metabolismo y todos los fenómenos endocrinológicos, las hormonas endocrinas que nosotros sintetizamos a nivel de la dimensión física, lo que hacen es justamente transformar, ¿no? No solo transforman, sino que aceleran y facilitan el metabolismo.
Por eso el elemento fuego también se relaciona al fuego digestivo, a esto de la capacidad de, eh, digamos, disociar los alimentos para transformarlos y que eso se vuelva, bueno, nutrientes y desechos. También se caracteriza desde la parte psicológica, ¿no? Con esto del discernimiento, porque toma la información que nosotros no nos alimentamos solo de la comida, sino también a nivel mental, y toma esa información y la va como separando, entonces de ahí surge el discernimiento, las cosas que sí, las cosas que no, los nutrientes y lo que queda, digamos, como desecho. Eh, bueno, también a nivel físico tiene que ver con la materia gris de las células cerebrales y activa la retina, que es la parte, digamos, nosotros dentro del globo ocular, atrás tenemos la retina, que es la que percibe la luz y genera, sí, las primeras imágenes en conjunto con el cerebro. Bueno, psicológicamente, les decía, el fuego tiene que ver con el discernimiento, representa la inteligencia y es necesario para cualquier acción que nosotros tengamos para transformar algo, ¿no? Porque va a dirigir la atención, va a permitirnos la comprensión, el reconocimiento, el entendimiento, esto de generar una estrategia, y cuando se manifiesta en exceso, digamos, en desarmonía o desequilibrio, para que pongas del otro lado de la columna, el fuego va a producir mucha ira, envidia, críticas, ambición, competitividad, ¿sí? Sería como el pensamiento, pero en su polo negativo. Bueno, nuestro cuarto elemento es el agua y tiene que ver con el estado líquido de la materia y se le atribuyen las características de fluidez o pesadez, frialdad, viscosidad y densidad. Es una sustancia que no tiene forma, que se manifiesta en las secreciones del tubo digestivo, hablamos de la dimensión física primero, en el aparato respiratorio, en las glándulas salivales, el líquido de las cavidades articulares, pleurales, pericárdicas, peritoneal y también en el plasma, ¿sí? Y bueno, los fluidos genitales. O sea que a nivel físico tiene que ver con todos los líquidos del cuerpo, también el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que es el líquido que va nutriendo todo el sistema nervioso. A nivel psicológico, el agua representa en armonía los sentimientos de satisfacción, amor, unidad y compasión. Pero cuando está en desarmonía, el agua tiene que ver con los apegos. Bien, el quinto elemento es la tierra, ¿sí? Y a nivel físico, la tierra representa el estado sólido de la materia, sus atributos son la estabilidad, la fijeza, la rigidez, otras cualidades son la pesadez, la dureza, la aspereza, la firmeza, la densidad y la inmovilidad, ¿no? La tierra es lo que sostiene, es la estructura, y representa la parte sólida del cuerpo como sostén. Nosotros como sostén tenemos los huesos, los músculos, o sea, el sistema óseo muscular, la piel, los cartílagos, los tendones, ¿no? Es como nuestro armazón. Psicológicamente, la tierra tiene que ver con un desequilibrio que se manifiesta como, perdón, me disculpo, un equilibrio que sería como esto de la madre tierra que sostiene la vida, ¿sí? Que le da una plataforma a la vida para que ocurra. eh, y eh, cuando nosotros lo correspondemos con roles que nosotros podemos tener, tiene que ver con la maternidad, el amor, la protección. Eh, Recuerden que cualquier rol nosotros lo construimos y no necesariamente eh, lo hemos construido de forma correcta. Entonces es importante que empecemos a ver todas estas cosas porque eh, puede que tengamos que eh, perfeccionar o ir transformando nuestros distintos roles en base a esto que estamos aprendiendo. Para eso también nos va a ayudar. ¿Sí? Psicológicamente, cuando estamos desarmonizados en este elemento tierra, ¿sí? Aparece estancamiento, inercia, sedentarismo, con esas ganas de no hacer nada, ¿sí? Bueno, eh,
resumiendo, en el cuerpo estos 5 elementos van a representar el espacio, ¿sí? O éter es el akaya, el vacío, todos los orificios del cuerpo, la boca, la nariz, el tubo digestivo, las vías respiratorias, los capilares, arterias y venas por donde pasa la sangre, también capilares linfáticos, los tejidos, las células, y el sentido de este elemento es el oído, ¿sí? Después teníamos el aire, que también se lo llama vayu, tiene que ver con el estado gaseoso, el aliento vital, o prana, que se llama en India, ¿sí? Está presente en los músculos, las pulsaciones cardíacas, la expansión y contracción del sistema nervioso, de los pulmones, los movimientos peristálticos del sistema digestivo, y su sentido es el tacto, ¿sí? Su órgano de percepción es la piel y su órgano de acción es la mano. Bien, el fuego que vimos también se llama tejo, ¿sí? Eso se los voy a dejar anotado acá abajo para que ustedes puedan tomar nota y que vayamos viendo también la palabra de origen, ¿no? Que en este caso es el sánscrito. Entonces, el fuego o tejo tiene que ver con el calor corporal, con el metabolismo, dijimos con el sistema endocrino, con el sistema digestivo, con la materia gris del cerebro y la retina, que era la parte de atrás de los ojos que percibe la luz. El sentido es la vista y los órganos de percepción son los ojos. Después tenemos el agua, que también se llama ap, representa lo líquido, los fluidos del cuerpo, y la vamos a tener en los fluidos respiratorios, los líquidos pleurales, líquido pericárdico, líquido peritoneal, líquido cefalorraquídeo, etcétera, etcétera. Tu órgano de percepción es la lengua. Podrían dibujar una cara, ¿no? Entonces el oído, vimos que es el éter, el tacto y las manos tiene que ver con el aire, el fuego tiene que ver con los ojos, el agua tiene que ver con la lengua, y nos queda tierra o prithvi, que tiene que ver con lo sólido, hablamos del sistema osteomuscular, de los huesos, cartílagos, uñas, piel, músculos, y el sentido es el olfato. Su órgano de percepción es la nariz. Bien. Entonces, en resumen, la Ayurveda considera que todo lo que existe en el universo también existe en el ser humano, por lo cual estos elementos van a jugar un papel determinante en cada uno de nosotros porque no vamos a encontrar elementos por separado, ¿sí? Están presentes en distintas proporciones, lo cual va a definir nuestra constitución, o también se llama prakriti, ¿sí? La constitución o prakriti. Y esta constitución está basada en los doyas, que lo vamos a ver más adelante. La filosofía ayurvédica, a su vez, reconoce una poderosa dinámica de relaciones entre los mahabotas, que son los 5 grandes elementos que hablamos recién: éter, aire, fuego, agua y tierra. Y también se relaciona con los órganos de los sentidos, las gunas o cualidades de la naturaleza, y las gunas o cualidades de las sustancias, la formación de los doyas, las razas y los sabores, que en el próximo video vamos a empezar a hablar de esto.